Vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a orar por Gloria, que está viajando, y por Noa, la nietita de Mila, bebé que ha nacido con dificultades y que se encuentra ingresada, ¿vale? Entonces vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor también. Padre, queremos buscar tu rostro porque eres un Dios de amor, de misericordia y de cuidado para nosotros. Gracias, Señor, porque tú guardas nuestra salida y nuestra entrada. Señor, queremos pedir por Gloria que le des paz y tranquilidad en su viaje, que no haya ninguna complicación, que todo salga bien, que pueda visitar a sus nietos en Barcelona y pasar unos días muy especiales allí. Tráela con bien, bendice a Rubén, a Juan que quedan aquí y que sientan también tu cuidado y tu presencia. Pedimos por Mila, Señor, y la situación de su nuera y su nieta y la situación que están viviendo tan difícil. Señor, que tú guíes a los médicos, que tú pongas tu mano de gracia, de misericordia y de poder. Y sobre todo que consueles también el corazón de Mila al no poder ir al hospital y vivir esta situación de la octava ola allí en Canadá. Señor, que tú pongas tu mano, que tú detengas esta pandemia que tanto perjuicio, Señor, está trayendo en distintos lugares del mundo. Padre, que en medio de todo esto podamos verte, crecer espiritualmente, depender de ti. Señor, nos acordamos de Caleb también esta noche, de Abraham, de Paula, les queremos poner en tus manos, que tú les guardes, les bendigas y obres poderosamente en el corazón de este joven, Señor, trayéndole hacia tu corazón y despertando en él esa fe y ese amor por tu persona y por tu palabra. Sé de consuelo y de fortaleza también para Abraham y Paula, para Betsy y para la familia. Señor, nos acordamos de Yolanda también, la ponemos en tus manos y te agradecemos, Señor, que ella está experimentando una leve mejoría. Es lento el proceso, dale paciencia, dale fortaleza, pero sigue orando en ella. Y Señor, hoy somos muchos y yo sé que cada uno de mis hermanos tiene sus propias situaciones personales y que tú conoces perfectamente. Señor, que tú obres en nuestras vidas, que podamos ver tu mano poderosa. Y también, Señor, ahora pedimos que nos hables al corazón al abrir tu palabra y meditar en ella. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a compartir la pantalla como hacemos habitualmente para que podamos seguir juntos el estudio. Espero que todos tengáis el material que hemos enviado en PDF. Si no, igualmente podéis seguir la lección, que como veis lleva como título hoy Una iglesia ejemplar. Estamos meditando en un tema general. La idea es aprendiendo de buenos ejemplos. Y precisamente esta iglesia era una iglesia que la hemos descrito ya como una iglesia vibrante, como una iglesia llena de poder, donde se percibía el obrar del Espíritu Santo en medio de ella, y eso a su vez la convierte en una iglesia como un espejo en la cual nos podemos mirar o ante la cual nos podemos presentar para examinar nuestras vidas y nuestra manera de vivir la vida cristiana. En esta noche o esta tarde, para alguno de vosotros, vamos a mirar los primeros versículos del capítulo 1. Quiero leer allí el versículo 1 al 3, primeramente. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que nos llama la atención al entrar en la consideración de esta carta es que Pablo no tiene necesidad de presentar credenciales. Él escribe a la iglesia, incluyendo en el saludo a sus compañeros de misión, que seguramente ya habéis cubierto allí el blanco. Él se presenta como Pablo, nada más, no saca a lucir sus galones, ¿no es cierto?, ni su currículum, como en otras ocasiones, no habla de su apostolado, ni siquiera hace mención del llamado, aunque veremos luego en el capítulo 2 que obviamente tiene que señalar las virtudes que le respaldan y que le hacían apto para este ministerio. Pero no lo hace al comienzo de la carta, probablemente por la cercanía, el cariño y el contacto directo que había entre esta iglesia nueva, fuerte, y el carácter de este hombre de Dios. Silvano es el Silas del libro de Hechos y Timoteo, que como sabéis las historias están reflejadas allí en Hechos 16 y Hechos 17. No son ellos coautores de la carta, pero son mencionados porque formaban parte del equipo de trabajo. Esto es, porque tenían interés en la vida de esa iglesia y porque también eran amados y apreciados por los creyentes de Tesalónica. Ellos aparecen mencionados en lo que podríamos decir es un orden lógico. Primero, Pablo, en primer lugar, como el apóstol, Silas en segundo lugar como el de mayor edad y experiencia, y luego Timoteo, que casi diríamos reemplazó, podríamos decir así, al Juan Marcos del primer viaje misionero, que como sabemos y estamos estudiando esta semana, se volvió atrás. En el inicio del segundo viaje misionero, Pablo tenía necesidad de un ayudante y en este caso es Timoteo el que ocupa ese puesto. Como hemos dicho, Pablo no menciona su título de apóstol, ni su llamado, ni la voluntad de Dios como en otras cartas, lo que señala una relación muy estrecha y de profunda amistad. Luego, tenemos que reconocer que al ser la primera carta escrita, recordad que esto ya lo hemos aclarado en nuestra primera lección hace 15 días, esta es probablemente la primera de las cartas que sale de la pluma del apóstol Pablo. A lo mejor él no notó la necesidad de aclarar sobre la forma de proceder, por lo que no había visto lo que luego él va a notar en otras cartas, tener que respaldar su testimonio. Aquí él está aplicado a la vida cristiana, al llamado de Dios, se siente cómodo y se dirige a ellos en una manera completamente sencilla. De Silas sabemos lo que nos habla Hechos capítulo 15, que acompañó a Pablo en lugar de Bernabé. Y su primera experiencia misionera fue ir de Jerusalén a Antioquía, respondiendo bien a aquellas cosas a las que un misionero debe acostumbrarse, como es los nuevos entornos, las nuevas circunstancias. Luego en Filipos, junto a Pablo, pasó quizá por su primera experiencia de sufrimiento. Él
había experimentado el gozo de ver creyentes responder al evangelio, como fue el caso de Lidia, allí en Filipos, y además de ser recibidos en una forma acogedora, lo cual le alegraría y estimularía. Recordemos que Lidia les obligó a quedarse, dice Hechos 16, a posar en su casa después de bautizarse. Y entonces esto obviamente que fue una especie de remanso, ¿no? En esa primera punta de lanza en la obra misionera. Pero las cosas cambian abruptamente y de ese entorno seguro y acogedor acaba en la cárcel luego de ser azotado y tratado como un delincuente. Y esto sin duda fue una crisis en la vida de Silas. ¿Qué pasaría por su mente en esos momentos? Pues lo que sí sabemos es que Hechos 16 nos dice que oraban cantando Pablo y Silas a medianoche. Y es posible que el dolor por los azotes y la mala posición del cuerpo con los pies en el cepo no les dejara dormir. Y en esa situación ellos aprovecharon para orar y alabar al Señor y así dar testimonio del Evangelio. Luego Dios actuó de una manera tal que la fe de Silas, si estaba flaqueando, fue fortalecida maravillosamente por el poder liberador del Señor. Silas sabía ahora que aunque su hogar en Judea era más seguro y cómodo humanamente hablando, en realidad su lugar estaba donde Dios le quisiera llevar. Timoteo aparece también en el capítulo 16 de Hechos. Se ha criado en un hogar mixto, probablemente sufrió alguna marginación por las dos procedencias que tenía, gentil y judía, griega y judía, y esto era fruto de un matrimonio mixto. Su madre judía se casó con un gentil, y parece ser que este hombre, de quien no sabemos nada, dejó en manos de su esposa la educación religiosa de Timoteo, que bajo los cuidados de su madre, y luego Pablo dirá en 2 Timoteo 1:5 también de su abuela. Y entonces él aprende a conocer a Dios por medio de las Escrituras. Y es por eso que en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y luego en el capítulo 3 le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Así que aquí vemos la importancia del trabajo de los padres en la vida de los niños. Su experiencia con Dios no fue como la de Pablo, como una potente luz del cielo, pero no fue menos importante ni menos trascendente. Y esto es lo que Pablo les hace valorar. Abuelas y madres, no perdáis el privilegio de ser quienes enseñen a sus hijos las verdades maravillosas de la palabra de Dios. Eso les hará sabios en la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y lo que Dios puede hacer llamando para su obra a un niño o a un nieto que es formado espiritualmente en las Escrituras desde su temprana edad. Los destinatarios de la carta. Bueno, es una carta dirigida a una iglesia local concreta, ya que aparece con artículo la palabra aquí, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Les llama iglesia, es un término que significa los llamados de afuera. Entre los griegos se usaba para definir un grupo de ciudadanos reunidos para tratar asuntos del Estado. En la versión de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, utilizaba el término eclesia para la congregación de Israel convocada para un propósito determinado. Así que
de alguna manera era un término que identificaba a personas escogidas o separadas con un propósito especial. Y esto es lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, podemos señalar en forma de resumen que la iglesia es un conjunto de personas congregadas, no porque hayan decidido venir juntas, sino porque Dios los ha llamado a su presencia, no tanto para comunicarse pensamientos personales y opiniones personales, sino para escuchar la voz de Dios. Y esto, amados hermanos, es algo que debemos tener claro en nuestra mente y corazón. La iglesia no es una comunidad de vecinos, ¿eh? La iglesia no es una asociación de personas que tienen una serie de estatutos para llevar adelante fines específicos, deportivos, sociales o lo que se quiera. La iglesia es un conjunto de personas llamadas por Dios para estar juntas en su presencia y para escuchar su voz. Es cierto que humanamente hablando, las iglesias locales tenemos nuestros estatutos debido a que se nos ha obligado a tener una representación delante del gobierno que nos permita administrar dinero, pagar impuestos, tener propiedades, y eso hace que la iglesia tenga estatutos y tenga una entidad jurídica delante del gobierno y delante de la sociedad. Pero esa en realidad no es la iglesia. La iglesia somos aquellos que pertenecemos a Dios, porque la iglesia pertenece a Dios y viene de Dios. Y si no hubiera obrado el amor de Dios, no existiría la iglesia. No existiría. ¿Vale? Entonces, Dios se mostró comunicativo. Dios envió un mensaje y Dios cautivó nuestros corazones a través de la persona de Cristo y nos incorporó en ese cuerpo espiritual que trasciende la iglesia local, que es la iglesia universal, y que hace que hoy estemos, por ejemplo, esta noche, hermanos de distintos lugares, de distintas iglesias, de distintos países, de distintas culturas, pero amándoos, orando los unos por los otros y sintiendo que somos parte de ese pueblo del que Pedro habló. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ahora, Pablo les sitúa en un lugar muy especial y les dice que están entre Dios Padre y el Señor Jesucristo. En su posición terrenal estaban en Tesalónica, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así que estaban en Tesalónica, una ciudad hostil y pagana, llena de peligros y pruebas para la iglesia, pero lo que sus paisanos tesalonicenses les negaban, ellos lo encontraban en Dios. Y lo que tenían en Dios es precisamente gracia y paz. Gracia y paz. Y es un saludo habitual del apóstol Pablo, pero que nosotros no debemos dejar de valorar. Esto nos habla de una posición celestial. Una posición celestial. La iglesia recibe la vida de Dios y es participante de la naturaleza divina. Esto lo dice Pedro en su primera carta,
cuando habla de que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, hemos recibido de parte de Dios un llamado, una esperanza, una seguridad, y la relación es posible en el Señor Jesucristo, que es donde están colocados o puestos los creyentes. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, cuando una persona viene al encuentro de Dios con sus pecados, con su carga, en arrepentimiento, en confesión, en aceptación y en fe, Dios viene a su encuentro con la persona de Cristo. Y lo que Dios hace es tomarnos a nosotros, pecadores, y colocarnos en Cristo. Y tomar a Cristo y colocarlo en cada uno de nosotros. Estamos revestidos de Cristo. Por eso los creyentes tienen relación con las tres personas divinas. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 3, dice: lo que hemos oído, visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego tenéis una errata allí, que yo la he corregido con esta referencia en color rojo. Por lo tanto, tenéis que borrar la que tenéis colocada allí y poner al lado 2 Corintios 13:14, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que Pablo consideraba en igualdad divina a Cristo con el Padre, porque esto es también lo que este título sugiere. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el título Señor que utiliza aquí Pablo, que en el griego es la palabra Kyrios o Kurios, indica la condición divina de Cristo. La Septuaginta aplicaba ese título a Dios, al Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Pablo le llama Señor? ¿Por qué nosotros llamamos a Jesucristo Señor? Bueno, primeramente porque Él es la segunda persona divina. En Mateo 28 el Señor les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ha añadido que Él ha recibido toda autoridad para que los discípulos lleven adelante esa tarea. Por otro lado, Él es Señor porque Filipenses 2:11 dice que ha sido exaltado a lo sumo y Él es adorable. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Pero también le reconocemos como Señor porque Él es creador. En Colosenses capítulo 1 y versículo 16 dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Él es Señor porque es la segunda persona de la Trinidad, porque ha sido exaltado a lo sumo, porque Él es el creador, pero también Él es Señor por sus derechos de redención. Él compró la iglesia con su propia sangre. En 1 Pedro 1:18 dice: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él tiene autoridad en nuestra vida y le reconocemos como Señor, porque Él nos ha comprado. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y agrega en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, le pertenecemos y le debemos fidelidad. Él es nuestro Señor. Pero también Pablo le llama aquí Jesús. Señor Jesús Cristo. Jesús. Nombre que expresa su condición como Salvador. Él es el Señor Jesucristo, pero también es Jesús. Y es un nombre que ya se nos da a conocer en Mateo 1:21, cuando el ángel le anuncia a María: darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y se le llama Cristo porque es el título que le señala como Mesías. En Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y así como los judíos vivían esperando al Mesías, nosotros miramos al Salvador, al Señor Jesucristo, y le vemos como nuestro Cristo, como nuestro Mesías, como aquel que es ungido, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Aquellos discípulos que le conocieron primero como hombre y luego como Mesías, frecuentemente utilizaban el nombre Jesucristo. Pablo, que le conoció primero en su gloria celestial, no le había conocido como hombre, utiliza frecuentemente Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús describe al excelso que se humilló a sí mismo y da testimonio de su preexistencia, y Jesucristo describe al menospreciado y rechazado que fue después glorificado y se da testimonio de su resurrección. Así que Cristo Jesús es un nombre del Señor Jesucristo que sugiere gracia, y Jesucristo es un nombre que sugiere gloria. Cristo Jesús es el Mesías que se humanó y derramó su gracia, y dice Juan: y vimos su gracia, su gloria, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la visión de Jesús como hombre, pero que ha sido glorificado y que está a la diestra del Padre. Luego tenemos de esta posición celestial una unión vital. La iglesia está firme y segura, fundamentada en su fe en Dios como su Padre y en Jesucristo como su Señor, y subsiste por esa comunión y vive de su vida. Es decir, la iglesia depende de Jesús. Estamos unidos vitalmente a Él. Y en este saludo de Pablo a los tesalonicenses, destacando esa gracia y esa paz que vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nos recuerdan que podemos vivir respaldados y seguros, fundamentados en esa comunión que trae para nosotros una provisión de gracia. Y la provisión de gracia es la expresión del favor divino que salva. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Esta gracia maravillosa nos ha traído el regalo de la salvación. Por eso va siempre antes que la paz. Gracia es el espontáneo e inmerecido favor de Dios en acción. Es su amorosa y gratuita bondad en operación. La gracia en realidad es una expresión de la misericordia de Dios. Dios vio nuestra miseria, vio que éramos pobres y dice Pablo a los Corintios en el capítulo 8 y el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero también la gracia es un sostén para nuestra vida. En Romanos 5:2 dice Pablo, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, esta provisión de gracia derrama en nosotros y hace que experimentemos el perdón y la misericordia de aquel que se empobreció con nuestra pobreza para enriquecernos con su riqueza. Pero no solo eso, ahora esa gracia es la que se derrama abundantemente para sostenernos a lo largo de la vida. No estamos solos, no navegamos solos, no nos valemos por nosotros mismos, dependemos día tras día del sostén que la gracia de Dios nos comunica. Por eso Pablo dice en Romanos 5:2 que entramos por la fe a esa gracia y en esa gracia estamos firmes. El creyente está colocado sobre una roca. Estamos sostenidos por las manos del pastor, protegidos por las manos del Padre. Gracia derramada abundantemente sobre nuestra vida. Pero también tenemos una provisión de paz. La provisión de paz es el resultado de una correcta relación con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y la palabra paz en griego es la palabra eirene, que significa orden. En 1 Corintios 14:33, Pablo dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Donde hay esa paz, todas las cosas están en su lugar y funcionan bajo la voluntad de Dios. La gracia es la fuente. La paz es el caudal de bendiciones que emanan de esa fuente. Y ambas se originan en Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que la gracia y la paz se originan en Dios y nos son dadas en Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así Pablo manifiesta la condición divina de Cristo en igualdad con el Padre. Y esta es una expresión semejante a la que vamos a encontrar más tarde en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y 5, donde allí se habla a las 7 iglesias que están en Asia y se les dice, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, etcétera, etcétera.
esa preciosa salutación a las iglesias en Apocalipsis nos recuerdan estas verdades preciosas que tenemos en Cristo, una bendición que se alcanza por una comunión real con el Señor Jesucristo, con nuestro Salvador. Luego tenemos una iglesia escogida, segura de su elección. Y los versículos 2 al 4 dicen: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ya me pasé un poquito al versículo 5. Así que esta es una iglesia escogida, segura de su elección. Y en estos 3 versículos Pablo eleva una oración de gratitud. Y las razones de gratitud al Señor son porque recuerda y porque conoce. Dice, haciendo memoria de vosotros. Así que va a recordar ciertas cosas de ellos, pero luego va a decir en el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios. La oración de la que Pablo está hablando aquí es una oración de todo el equipo misionero. Damos siempre gracias a Dios. Hay otra epístola, creo que es la de Filipenses, que es la que acabamos de mencionar, donde Pablo se presenta a los filipenses y les saluda y dice Pablo y Timoteo, y luego en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre. Inmediatamente Pablo, que ha incorporado en el saludo a los filipenses al equipo misionero, pasa a la primera persona. Pero no sucede esto aquí. Aquí Pablo involucra a Timoteo y a Silas en el damos siempre gracias, luego en el verso 3, acordándonos sin cesar, y luego añadiendo en el verso 4, porque conocemos, amados de Dios, vuestra elección. Es decir, el equipo misionero compartía, oraba. No cabe duda que cada uno de ellos tenía una vida personal de oración. Y en otras cartas, por ejemplo, Pablo habla de las oraciones de Epafras en Colosenses 4 y de las suyas y de Timoteo en Colosenses 1 y también de Timoteo y Silas en distintos lugares. Ahora, además de su vida personal de oración, cada uno compartía tiempos de oración grupal. Siempre es necesario dedicar tiempo a la oración, aún más que a la planificación. Y la oración era precisa. Dice, haciendo memoria de todos vosotros, orando por necesidades concretas, orando por nombre de cada hermano, agradeciendo a Dios la obra en ellos, agradeciendo que la iglesia estaba allí, que la iglesia tenía una actitud y una actividad concreta, que la iglesia tenía una esperanza gloriosa. La oración de Pablo no era una oración que solo pedía, sino que alababa y agradecía. ¿Y qué es lo que Pablo recordaba de los tesalonicenses? Pues en primer lugar, la obra de fe. En ellos se manifestaba la fe como corresponde a todo verdadero cristiano. Como hemos dicho ya, la fe es necesaria en la salvación. Efesios 2, 8 y 9 lo dice claramente y lo hemos leído recién, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la fe es un regalo, una dádiva que Dios trae a nuestros corazones.
Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, amados hermanos, es algo que nos maravilla, que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo alumbre nuestra mente y corazón para expresar fe, algo que viene de Dios. Y esa fe que Romanos 5:1 nos dice que nos justifica, es también una fe que santifica. Esa es una frase que muchas veces comparto, que tomé de un autor muy conocido, John Piper, pero que me parece maravillosa. La fe que justifica es una fe que santifica. Por eso, a continuación decimos, esa fe es necesaria para el desarrollo correcto de la vida cristiana. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer en el Señor con temor reverente, porque Él también, Él es el galardonador. Él escudriñará mi vida y mi fe. Y Pablo agrega aquí la idea de una obra de fe. Obra en ergón es la palabra griega ergón, que significa expresión práctica, resultado, y se refiere a lo que en ellos produjo la conversión. Por eso decimos que la fe que salva es también la fe que actúa. Y esta obra de fe no es realizada por la búsqueda de ganancia personal ni por temor a un castigo. Es realizada en plena convicción de que lo que se hace es lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que nos ha sido encomendado por Dios. Y que trabajamos no para los hombres, sino que trabajamos para Dios. Obra de fe. Y esta trilogía en la que estamos meditando la vamos a encontrar a lo largo de toda la epístola. Pablo la va a mencionar una y otra vez, obra de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza, y luego va a aparecer en muchas de las otras cartas que el apóstol Pablo escribe. Lo siguiente que Pablo destaca es el trabajo de amor. Y la palabra griega es una palabra que significa trabajo duro, trabajo pesado, un trabajo esforzado que desemboca en fatiga, labor ardua, penosa. No era que trabajaran a desgano ni por la fuerza, sino impulsados por el amor. La frase da a entender las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar en bien del amado. Por eso, cuando hablamos de un trabajo de amor, tenemos que recordar que el amor es señal del nuevo nacimiento. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Juan lo afirma más rotundamente en 1 Juan capítulo 4, versículo 7 al 13, donde dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y va a seguir diciendo y terminará diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por lo tanto, cuando hay trabajo de amor, trabajo duro, cuando hay esa actitud sacrificial, hecha con gozo, hecha con alegría, hecha con esa sensación de decir lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Señor.
y lo estoy haciendo en bien de mis semejantes, de mis hermanos en Cristo. Eso es señal del nuevo nacimiento. Eso es algo que afirma en mi corazón que yo he nacido espiritualmente y que la vida de Dios opera y trabaja en mi corazón. Pero también el amor es señal de plenitud espiritual. En Gálatas capítulo 5 y versículo 2 tenemos las palabras tan conocidas de Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Y ahí en Gálatas Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Y notemos que no son las obras del creyente que ha recibido el Espíritu, sino el fruto que produce el Espíritu en la vida del creyente, del cual éste es simplemente un portador. Es decir, el Espíritu Santo es el que lleva adelante el fruto en mi vida, porque el Espíritu Santo es la respuesta divina al problema de una vida justa. Amados hermanos, a veces nos preguntamos, ¿voy a poder ser fiel al Señor? ¿Voy a poder obedecerle como Él espera que lo haga? Hermano, hermana, esto no depende de ti. Depende del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu corazón, que te va a ayudar a vivir la vida cristiana y a llevar adelante este trabajo de amor. Y luego tenemos la constancia en la esperanza. La constancia en la esperanza significa la palabra griega precisamente eso: perseverancia, mantenerse firme bajo circunstancias adversas sin vacilación. No habla de una resignación pasiva ni de un optimismo superficial. Es mirar al futuro como parte del equipamiento para enfrentar las circunstancias con las que nos vamos a encontrar. En esto, el creyente es llamado a imitar al Señor Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En primera de Pedro 2:23 dice: cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Somos llamados a ser constantes en esta esperanza, en este deseo de agradar al Señor. No se trata, como hemos leído, de una resignación pasiva, es mirar al futuro porque tenemos un modelo a quien imitar. Sabemos que vamos a tener la capacidad de soportar las pruebas cuando éstas lleguen a nuestra vida. Dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El creyente vive con la seguridad de que el Señor va a estar con él, que le va a sostener, que le va a guardar, que va a comunicarle las fuerzas que necesita para enfrentar cualquier situación. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por lo tanto, como creyentes en Cristo, sabemos que podemos confiar y descansar en Él. Y como he dicho recién, comparando las epístolas de Pablo, vamos a encontrar un notable paralelo, porque Pablo siempre pedía o agradecía
por la evidencia de las tres virtudes que los tesalonicenses manifestaban tener: fe, amor y esperanza. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Qué hermoso es esto. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18, Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y finalmente, a modo de ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo y en su primera carta, capítulo 1 y versículo 5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que, amados hermanos, vemos de qué manera Pablo reconocía y se gozaba en ver estas tres virtudes manifestadas en la vida de los tesalonicenses. Estamos acabando. Yo ya no contaba con acabar todo el apunte hoy, porque el tema es muy largo, así que ya llevamos 47 minutos de clase. Pablo, además de conocer estas tres cosas, conocía el amor de Dios hacia ellos. Y les dice: hermanos, amados de Dios, amados de Dios. Y la palabra griega es una palabra que se utiliza para describir la actitud de Dios hacia su propio Hijo. En Juan 17:26 dice el Señor: para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Un amor que se utiliza también para describir el sentir de Dios hacia la raza humana. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, hacia los que creen en el Señor Jesucristo en particular. En Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y para expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud que deben mostrarse mutuamente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amados hermanos, el amor solo puede ser conocido basándose en las acciones que provoca. Dios nos amó y dio a su Hijo, y ahora yo debo responder a ese amor. Por eso, esta semana pasada he acabado el devocional diario con una frase que me la recordaba mi esposa hace unos días atrás: lo que te deleita te dirige. Lo que te deleita te dirige. El amor solo puede ser conocido por las acciones que provoca. Si tú amas a tu esposa, si tú amas a tus hijos, si tú amas a tus nietos, eso te deleita y te dirige ¿a qué? A tratarles con amor, a atenderles, a hacerles regalos, a cubrir todas sus necesidades. Estás dispuesto a renunciar a cualquier privilegio con tal de suplir alguna necesidad de ellos. ¿Por qué? Porque lo que nos deleita nos dirige. Y, amados hermanos, Dios nos ama. ¿Cómo no vamos a responderle nosotros amándole también? Y al contemplar a nuestros hermanos en la fe, antes
de cualquier otra cosa, ¿no sería bueno pensar, mis hermanos son amados de Dios? ¿Son amados de Dios? Eso, sin ninguna duda, podría cambiar muchas veces nuestras actitudes, nuestras críticas, nuestro rechazo, calmar nuestros enojos y darnos la visión y la capacidad de tomar decisiones diferentes en el entorno que podamos estar viviendo, donde el enemigo a veces quiere causarnos mucho, pero mucho daño. Así que, hermanos, 51 minutos ya habéis resistido allí conectados y escuchando. Vamos a concluir con una oración y luego, si abrimos los micros, si alguien quiere preguntar algo, sabéis que podéis hacerlo, y si no, también podéis enviarme alguna pregunta, algún comentario al WhatsApp o al correo electrónico. Padre, gracias otra vez por esta noche, gracias por esta carta a los tesalonicenses que estamos tratando de estudiar exegéticamente, palabra por palabra, versículo a versículo, sin demasiado apuro, queriendo sacar de ella ese alimento espiritual que nos bendiga, que nos enseñe y que nos ayude a conocerte y amarte más a ti y a la iglesia. Bendícenos, Señor, y gracias otra vez por compartir esta hora juntos hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, estoy a vuestra disposición, y si no, muy buenas noches para todos. Podéis abrir vuestros micrófonos y saludaros. Qué clase más maravillosa, pastor. Me alegro que te haya gustado, Rubén. Gracias. Hombre, sí me ha gustado. Tú nos levantas el ánimo al comienzo y al final, Rubén. Eres una bendición. Gracias. Hombre, y que siga así, que siga así, Amén, amén.